Buenos días, somos los alumnos de cuarto del grupo Alpha Team, que vamos a hacer una entrevista sobre la Unión Europea. ¿Qué opinas sobre este concurso? Yo siempre que haya un concurso para que los alumnos aprendan de una forma diferente y más didáctica, más entretenida, lo veo positivo. Y más un tema como la Unión Europea, que es bastante desconocido para muchísima gente, pienso que se puede aprender otros aspectos que no están en los libros o de una forma diferente. Yo lo veo positivo. ¿Qué crees que ha aportado la Unión Europea a España? Ha aportado principalmente estabilidad económica, aunque esto en la época de crisis actual o del final de crisis, en el momento que estamos, es difícil de entender, pero ha aportado una regulación que, aunque no sea difícil de entender, es beneficiosa para muchos aspectos. Y aparte de la economía, a nivel de desplazamiento de personas dentro de la Unión Europea, la apertura de fronteras, la apertura de comercios y de comunicaciones es muy positiva, porque antes, para ir, por ejemplo, a Portugal, tenías que cambiar la moneda, tenías que sacar el pasaporte y era mucho más difícil que ahora. Entonces, ha beneficiado muchísimo la movilidad y el compartir, el tener un marco de acción mucho más amplio. ¿Cómo describirías en pocas palabras el paso de España al entrar a la Unión Europea? Fue un paso bastante difícil, porque los criterios de convergencia eran bastante exigentes y España estaba en una situación económica bastante difícil y tuvo que hacer un esfuerzo muy importante para adaptar su economía a la economía de la Unión Europea. Hubo varias devaluaciones de la moneda, en aquel momento la peseta, porque no entraba dentro de los criterios para poder estar dentro de ese mercado común. Y también se tuvo que hacer un esfuerzo de liberalización, aunque no es la palabra exacta, política, para que nuestras leyes y nuestra moneda también entrara a formar parte de la Unión Europea. O sea que fue un esfuerzo muy importante yo creo que aún no se han terminado de ver los efectos de ese esfuerzo que se hizo en ese momento. Pero sí que fue un esfuerzo muy grande para poderse adaptar a todos los requisitos de la Unión Europea. Fue bastante difícil. ¿Qué opinas del conflicto del Reino Unido con la Unión Europea? Bueno, y el Reino Unido, ¿qué opino? Yo creo que al Reino Unido no le interesa salirse de la Unión Europea. No está dentro del euro, tiene su moneda propia porque por intereses económicos a ellos creen o les interesa, y ahora están presionando para salirse de la Unión Europea porque dicen que desde fuera tendrían una economía mejor. Yo creo que es más una presión para forzar un poco a que la Unión Europea haga más la política económica que les interese a ellos, que no un interés verdadero de salirse del todo. Porque ya que no están en la Unión Monetaria, tienen la libra, me parece que es más una presión a nivel política para conseguir determinados fines que de otra manera no lo consiguen. No lo tengo claro, pero me parece que es más eso que no un interés real de salirse de la Unión Europea. ¿Cómo crees que España está mejor económicamente, políticamente, socialmente con la Unión Europea o separada? Yo creo que una vez que se ha dado paso de esos criterios de convergencia y de intentar estar dentro de esa unión, yo creo que es mejor estar dentro, porque es un mercado mucho más amplio y que te ofrece muchísimas más posibilidades. Si se saliera de la Unión Europea, se volvería, no está claro si se volvería la peseta o qué otra moneda tendríamos, o si continuaría teniendo el euro pero de una forma independiente, eso faltaría verse. Pero yo creo que si se hace un marco mucho más amplio, se está mejor dentro de ese marco más amplio, teniendo nuestra propia identidad y nuestra propia idiosincrasia y nuestras propias características dentro de esa especie de Estado federal o confederal que es la Unión Europea, mejor dentro que fuera. ¿Eres de peseta o de euros? Bueno, muchas veces lo encuentro en pesetas. Cuando intentas mirar la magnitud de una cantidad, pues a veces haces la traducción. Pero aparte de eso, yo creo que el euro ha sido beneficioso para la economía, principalmente por las transacciones económicas, que es mucho más fácil para un empresario no tener que pagar un cambio de moneda
porque les va a resultar más caro el poder importar o exportar sus productos si no hubiera el euro, que ahora que hay una unidad. Por ejemplo, si tienes que exportar algo a Alemania, antes tenías que cambiar de pesetas a marcos, entonces eso era un gasto añadido que iba a encarecer tu producto. Entonces ahora, aunque haya diferencias económicas dentro de los diferentes estados, sí que es mucho más fácil, es mucho mejor el euro. ¿Cómo piensas que ha contribuido la Unión Europea a ayudarnos a todos a salir de esta crisis? A salir de esta crisis. Bueno, la crisis actual, contra lo que diga muchísima gente en los partidos políticos, es una crisis que no es exclusivamente española, es una crisis internacional. Y parte de la crisis también viene generada por los mercados internacionales. ¿Cómo ayudó la Unión Europea? Pues es una pregunta bastante difícil, porque cada país tiene una forma de responder a esa situación de crisis, y podríamos ver el tema de Grecia, por ejemplo. Yo creo que se ha presionado de una forma incorrecta a medidas que se iban a hacer en los países para, por ejemplo, terminar con el tema de la austeridad. El tema de la austeridad, de bajar los presupuestos, yo creo que ha sido absolutamente contraproducente. Por tanto, muchas de las medidas que ha tomado la Unión Europea, yo creo que en lugar de mejorar la situación de crisis, lo que ha hecho ha sido presionar más a la gente que más lo necesitaba, con impuestos y con medidas que lo que hacían era al final amordazar un poco la economía de cada país. Y el ejemplo más claro yo lo veo en Grecia y a lo mejor en Portugal, y un poco bastante también en España. Todo el tema de los recortes en salarios y prestaciones sociales ha sido impuesto también por la Unión Europea. Por tanto, más que ayudar, yo creo que lo que ha hecho ha sido perpetuar un poco esta situación, porque las medidas que ha tomado para mí han sido erróneas, que no tenían que haber tomado este tipo de medidas, sino otras que hubieran fomentado el consumo y el gasto familiar, y yo que la gente pudiera tener un poco más de bienestar, que hubiera ayudado un poco a que hubiera más consumo y mejorar la economía productiva. Muchas gracias por la colaboración en este proyecto.